¿Tienes ansiedad generalizada y un poquito de hipocondria? ¿O has descubierto que además de la claustrofobia que tienes guardada en el armario, te preocupas de más al hablar en público? Eso que te ronda en la cabeza acerca de que los otros piensen de ti y que además tengas esa sensación constante de que todo va a salir mal. Pues bueno, no te preocupes, no eres la única persona a la que le pasa esto. David Barlow y otros autores han propuesto que a lo mejor todas las personas con ansiedad tienen algo en común y que ese algo en común puede estar detrás de todas esas manifestaciones y es lo que denomina trastorno emocional. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede esta información dar otro enfoque a tu problema de ansiedad? Esto es lo que vamos a ver hoy en el programa. Esto es el DSM. Es el manual de clasificación diagnóstica por la cual nos guiamos los profesionales de la salud mental. También usamos este otro, es el CIA-11, que es la categorización de la Organización Mundial de la Salud y aunque se usa mucho más en Europa, tengo que confesarte que el DSM-5 sigue siendo el rey. La clasificación diagnóstica tradicional es como una lista de etiquetas que usamos para identificar los problemas de salud mental. Por ejemplo, alguien podría ser diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, depresión, un TOC, que es el trastorno obsesivo-compulsivo. Y es que verás, cada trastorno tiene su propio conjunto de síntomas y además sus tratamientos específicos. A ver, un momento. Las etiquetas pueden ayudar a las personas a orientarse acerca de lo que les pasa, por lo menos al principio puede suponer un gran alivio para muchas personas, pero este sistema de clasificación tiene algunos problemas. En primer lugar, los criterios diagnósticos son cada vez más laxos, es decir, que si echas un vistazo al manual es muy probable que termines encajando con alguno de estos criterios. El DSM ha sido criticado por esa flexibilización progresiva de sus criterios diagnósticos, lo que ha llevado muchas veces a un aumento en el número de personas diagnosticadas con trastornos mentales. Este fenómeno se conoce como sobrediagnóstico o patologización de la vida cotidiana. Por ejemplo, el duelo patológico fue incluido en el DSM-5 ya bajo el nombre de trastorno de duelo persistente, permitiendo que personas que experimentan un duelo normal puedan ser diagnosticadas con un trastorno si sus síntomas duran más de un año. O sea que antes el duelo era considerado una respuesta emocional normal ante la pérdida, pero ahora, si en los 3 primeros meses reaccionas de forma tranquila, pues no es muy normal. Pero si al cabo del año ya no estás triste, o sea, ya no tienes que estar triste, es lo que termina pasando, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si te preguntase, a ver si eres capaz de responder, ¿eres impaciente? ¿Te cuesta esperar en las colas? ¿Te mueves o te retuerces frecuentemente las manos o los pies, das pataditas cuando debes mantenerte en tu lugar? ¿Sientes que hablas en exceso o que a veces sueles interrumpir porque te emocionas a los demás en las conversaciones? ¿Te cuesta esperar tu turno? ¿Te aburres con facilidad? ¿Eres una persona impulsiva que a veces dices o haces cosas que no sientes? La gente de tu entorno a veces te comenta que últimamente o a menudo pareces acelerado o acelerada y que parece que no puedes parar. Bueno, pues ya estarías con los criterios de una persona con TDAH. Pero a veces, en realidad, esto puede ser solamente rasgos y no un trastorno. O puedes estar pasando por un periodo complicado de la vida o el entorno puede estar condicionándote. Otra de las críticas que se hace es que hay una alta comorbilidad entre los trastornos. La comorbilidad es otro tema crítico. Por lo menos en el DSM se refiere a que si tienes un trastorno, puedes tener otro pero muy fácilmente, lo que sugiere que las categorías diagnósticas no son tan distintas entre sí como se pretende. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión mayor, sabes que comparten el 60% de las personas diagnosticadas porque los síntomas se parecen enormemente. Es decir, que las personas que han sido diagnosticadas con TAC cumplen también criterios para el otro. Pero es que además recientemente un estudio en el Journal of Abnormal Psychology encontró que el 80% de los pacientes con un trastorno de ansiedad cumplen también con criterio para otro tipo de trastorno emocional. La comorbilidad, por poner otro ejemplo, entre el TDAH y los trastornos de ansiedad podría alcanzar hasta un 50%, lo que complica todavía más
este diagnóstico y complica también el poder realizar un tratamiento efectivo. En tercer lugar, el DSM ha aumentado el número de trastornos en cada edición, pues casi de forma exponencial. Entonces, ¿realmente estamos identificando nuevas patologías o es que simplemente estamos redefiniendo comportamientos que antes eran normales como patológicos? Echa un vistazo a estas cifras. El DSM-1 en el 1952, la primera edición, 106 trastornos. El DSM-2 en 1968, que fue esa edición, 182 trastornos. El DSM-3 ya en los años 80 tenía 265 trastornos. El DSM-4, que surgió en 1994, ya tenía 297 trastornos. El DSM-5, que surge en el 2013, tiene más de 300 trastornos. Hemos triplicado, atención, el número de trastornos en poco más de 50 años. La inclusión, por ejemplo, del trastorno de compras compulsivas y el trastorno por atracón, que se incluye en el DSM-5, ha generado debate sobre si estos comportamientos merecen ser clasificados como enfermedades mentales, como trastornos mentales, o si responden a otras causas sociales y económicas. El British Journal of Psychiatry argumenta que el aumento de números diagnósticos está correlacionando con el incremento en el consumo de psicofármacos, como pueden ser los antidepresivos o los ansiolíticos, que se ha triplicado en los últimos 30 años. Y por último, podrían existir unos ligeros conflictos de interés y puede que exista una gran influencia de la industria farmacéutica en estos trastornos, porque una de las críticas más contundentes al DSM es la posible influencia de la industria farmacéutica en la definición de nuevos trastornos y de criterios diagnósticos. Se ha documentado que muchos de los expertos que trabajan en la elaboración del DSM tienen vínculos financieros con las compañías farmacéuticas. Otro estudio publicado en el British Medical Journal en 2022 reveló que el 60% de los miembros del grupo de trabajo del DSM-5 en la edición revisada tenían vínculos económicos con la industria farmacéutica. Y el New York Times reportó que el mercado de medicamentos para el TDAH en Estados Unidos superó los 9.000 millones de dólares en 2020, en parte gracias a la expansión de los criterios diagnósticos. Bueno, entonces David Barlow, que es un psicólogo especializado en ansiedad, ¿qué nos propone? Nos propone que quizás sea más importante aquello que une a quienes padecen un trastorno de ansiedad que lo que los separa. Y lo que los une es que estas personas tienen una forma de gestionar sus emociones muy característica. En primer lugar, padecen o tienen o sufren emociones muy intensas y además frecuentes. Las emociones como el miedo o la tristeza se experimentan de manera exagerada y persistente, excediendo a veces lo justificado por la situación. Por otro lado, son grandes evitadores de emociones y de situaciones. Se tiende a evitar personas o lugares o situaciones que provocan ese malestar, lo cual puede mantener o agravar ese problema. Además, se producen unas reacciones desproporcionadas, es decir, que las respuestas emocionales son extremas en comparación con el evento que las está provocando. Por ejemplo, pánico ante un error menor o ante una situación en la que siento que no puedo escapar. Y por último, hay una dificultad para regular las emociones, es decir, existen problemas para calmarse o para poder recuperar el equilibrio emocional después de experimentar la ansiedad, la tristeza, la ira. Es decir, una de las claves más importantes está en ver cómo te relacionas con tus emociones. Por eso es tan importante entender qué hacer con ellas. Las desconocemos tanto. A veces las desconocemos tanto que nos hemos apartado también tanto de las emociones, hemos terminado pensando que al final somos seres ultra racionales. Así que, ¿qué pasos me pueden servir, me pueden ayudar a gestionar de forma adecuada estos diferentes componentes de este trastorno emocional? En primer lugar, vamos a hablar de la motivación y el compromiso con el cambio. El objetivo en este caso sería estar dispuesto a gestionar tus emociones y a comprometerte con ese proceso. La motivación es el motor que impulsa el cambio. Es esa energía interna que nos lleva a actuar. Pregúntate, ¿qué me estaría impulsando el cambio?
Puede ser el deseo de sentirte mejor, de mejorar tus relaciones, de alcanzar tus metas, de no tener esas limitaciones. Así que te diría, hazte preguntas para establecer tus objetivos. ¿Qué quiero cambiar en mi vida emocional? ¿Cómo me sentiría si lograse ese cambio? ¿Qué aspecto de mi vida mejoraría si gestiono mejor mis emociones? Identifica por qué quieres cambiar. Piensa en cómo mejora tu bienestar emocional. Así que hagamos una lista de pros y contras. Pros de cambiar, por ejemplo, me sentiré más tranquilo, mejoraré mis relaciones. Contras de cambiar, pues a veces puede ser difícil o puedo exponerme a situaciones que no me gustan en un principio. Trata de fijar objetivos pequeños. Empieza con cambios fáciles de lograr para coger la estela de la motivación. En segundo lugar, será importante centrarme sobre aquello sobre lo que tengo un manejo. El objetivo en este caso es entender qué desencadena tus emociones y cómo reaccionas. Esta fórmula te va a ayudar a ordenar el caos emocional, permitiéndote ver cómo tus interpretaciones y conductas influyen en los resultados. Además, te centra en los aspectos sobre los que tienes control en lugar de abrumarte con aquellos aspectos en los cuales no puedes cambiar. Así que, ¿qué pasos prácticos puedes dar? Date cuenta que podríamos enlazar, en este caso, cualquier evento con, primero, un evento tiene antecedentes, es decir, ¿qué pasó antes de sentirme así? B, en este caso, realizo una conducta, es decir, establezco una reacción ante el evento. Y por último, pues hay una serie de consecuencias debido a esa relación. Lo hemos cogido, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer? Registros a veces. Por ejemplo, escribe una situación reciente y analiza los 3 pasos. A. Estábamos en una reunión y me hicieron una pregunta inesperada. B. ¿Qué sentí? Sentí ansiedad y me quedé en blanco evitando responder. C. ¿Cómo me sentí? Pues luego me sentí frustrado y me preocupé por cómo me pudieron percibir los demás. Otro ejemplo. A. Salí de casa y noté que mi corazón latía rápido. B. Creencia. Pensé que algo malo me iba a pasar y regresé corriendo a casa. C. Sentí alivio temporal, pero después aumentó mi miedo a salir. ¿Veis la consecuencia? A. Otro ejemplo. Vi que tenía muchas tareas pendientes en el trabajo. B. ¿Cómo me siento? Pues me sentí abrumado y dije, bueno, ya los haré. Y procrastiné bastante revisando las redes sociales. Y C. Pues al final del día la ansiedad aumentó porque no había avanzado en mis tareas. ¿Veis? Hay cosas sobre las que podemos ejercer acciones, conductas. Hay situaciones sobre las que podemos ejercer conductas. En tercer lugar, es importante ganar una conciencia emocional. Esto nos ayudan corrientes como pueden ser el mindfulness. El objetivo sería observar y aceptar tus emociones sin juzgarlas. Aprender a ser el observador de tus emociones es clave. Sentir enfado sin ser el enfado o miedo sin ser el miedo. Se trata de entrenar esta habilidad para poder manejar las emociones sin que estas emociones te controlen a ti. Esta práctica también ayuda a manejar la hiperreflexión. ¿Y qué es la hiperreflexión? Es la tendencia a pensar excesivamente sobre nuestras emociones y situaciones, lo que puede aumentar la ansiedad y el malestar en muchas ocasiones. Así que, en lugar de quedarte atrapado en estos pensamientos repetitivos, el mindfulness, la observación consciente, te enseña a reconocerlos y a dejarlos pasar. Pasos importantes. Respira profundamente, inhala y exhala lentamente, observa qué ocurre, pero no juzgues aquello que ocurre, nota lo que sientes sin intentar cambiarlo, regresa al presente, si te distraes, vuelve a concentrarte en tu respiración. Bueno, aquí podemos poner muchos ejercicios de práctica, en este caso, y tenemos en el canal un montón de ejercicios tanto de respiración como de mindfulness que pueden ayudarte mucho en estos casos. Y por último, ejercitemos la flexibilidad cognitiva. En este caso el objetivo sería cambiar cómo interpretamos las situaciones. La flexibilidad cognitiva, ir más allá de los polos de la rigidez, nos permite ver las cosas desde diferentes perspectivas, ayudándonos a gestionar mejor las emociones intensas y a reducir el impacto negativo de esos pensamientos rígidos automáticos. Así que
Como pasos, es importante aprender a detectar pensamientos automáticos. Hay que identificar esos patrones, esas ideas que surgen sin que los analicemos realmente. Casi surgen de forma mecánica. Especialmente, sobre todo, en situaciones de estrés o de ansiedad. Pregúntate, ¿qué pienso automáticamente cuando algo no sale como espero? Por ejemplo, aprende a cuestionarlos, porque no todos los pensamientos automáticos son ciertos. Pregúntate, ¿es real esto que estoy pensando? ¿Es cierto lo que estoy pensando? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy sacando conclusiones precipitadas? Quizá haya que reemplazar esos pensamientos con pensamientos más realistas. Así que busca interpretaciones más equilibradas y realistas. No se trata de pensar de forma positiva a toda costa, sino de encontrar un punto medio más objetivo. Algunos ejercicios, la técnica de la flecha descendente. Pregúntate qué significa para ti cada pensamiento negativo hasta llegar al fondo de la emoción, o esa creencia que al final lo está sosteniendo. Esto nos ayuda a reducir miedos subyacentes y a trabajar con ellos. Otra técnica es la reformulación cognitiva. Toma un pensamiento negativo y reescríbelo desde una perspectiva más objetiva. Por ejemplo, cambia eso de siempre fracaso por a veces las cosas no salen como yo quiero, pero a veces sí he tenido éxitos antes. Trata de mantener un cierto registro de tus pensamientos. Anota tus pensamientos automáticos durante una semana y analiza cuántos de ellos son irracionales o son distorsionados. Por ejemplo, si pienso que voy a fallar en una presentación, pues me recuerdo que lo he preparado bien y que puedo hacerlo de otra manera. Cuando creo que todos me están juzgando en una reunión, me pregunto si tengo pruebas reales de eso o si solamente es esa inercia, esa percepción. Si siento que no puedo manejar una situación, me detengo y pienso en las veces anteriores en las que sí logré manejar esa situación. La flexibilidad cognitiva no implica ignorar los problemas, sino aprender a verlos desde diferentes perspectivas para poder encontrar soluciones más adaptativas. Esto es clave en la gestión emocional, especialmente cuando nos enfrentamos a la ansiedad o a los pensamientos intrusivos. Y por último, hay que tratar de ver la habitación emocional y la exposición emocional. En este caso, el objetivo es reconocer cuándo evitamos emociones o actuamos impulsivamente y al final aprendemos a enfrentar esas situaciones de forma gradual. Pues algunos pasos prácticos. En primer lugar, identifica las situaciones. ¿Estás evitando situaciones para no sentirte mal? Por ejemplo, evitar llamadas telefónicas o reuniones sociales. Detecta, por otro lado, las conductas impulsivas. ¿Reacciona sin pensar cuando sientes una emoción fuerte? Como gritar cuando estás frustrado o retirarte rápidamente de una situación incómoda. Trata de crear una jerarquía de exposición. Haz una lista de situaciones que te incomodan. Ordénalas de menos a más. Empieza por lo más fácil. Enfrenta esas situaciones sin evitar las emociones que surgen. Aumenta gradualmente, avanza hacia situaciones más desafiantes conforme te sientas más cómodo en este caso. Y trata de buscar alternativas. Si sientes que una situación es demasiado difícil, busca una forma más suave de enfrentarla en lugar de evitarla por completo. Así que algunos ejercicios sería realizar una lista de evitaciones, anota las cosas que evitas y enfréntalas gradualmente, hacer una jerarquía de exposición, es decir, ordena esas situaciones según ese nivel de incomodidad y empieza por las más fáciles, pues por ejemplo, evito las llamadas telefónicas por ansiedad, empiezo haciendo llamadas cortas a amigos cercanos. Me da miedo hablar en público. Bueno, pues a lo mejor practico primero frente a un amigo y luego en un grupo pequeño. O evito salir solo por miedo a sentirme mal. Pues comienzo con paseos cortos cerca de casa y aumento gradualmente a la distancia. Combinar la identificación de evitaciones con la exposición emocional te ayudará a reducir el impacto de la ansiedad y a ganar confianza en tu capacidad para poder manejar esas situaciones que antes te resultaban difíciles. Bueno, estas serían las principales estrategias para poder gestionar tus emociones y para poder trabajar con el trastorno emocional. Por supuesto que se puede profundizar mucho más y de hecho hay que hacerlo sobre esto, pero ¿no te parece que ya tenemos mucho más material para poder empezar? Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa. Recordad, si os han gustado estos vídeos, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos.